¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de electricidad. En esta ocasión vamos a hablar de electricidad residencial. Electricidad residencial ROW. Esa es una etapa de la construcción que se encuentra entre el concreto y antes del sheetrock. El sheetrock es el revestimiento de las paredes en la construcción que, como ustedes lo saben, aquí en Estados Unidos se hace con drywall o con sheetrock. Se trata de lo mismo. Ese es un material que está compuesto de yeso y cartón. También los revestimientos se hacen con madera o con compuestos de madera. ¿Okay? Bien. Eh, Para comenzar, vamos a hacer una clasificación de las etapas de construcción. Es una clasificación muy personal que quiero mostrarles en este momento. Hay una etapa de la construcción que va antes de vaciar el concreto. Esa la llamamos nosotros también underground. Es una etapa en la cual se colocan las tuberías, se colocan todas las cosas que van dentro del concreto para después vaciarlo. ¿Okay? Eh, eh, no es solamente una etapa de electricidad, es una etapa de todo. Y de hecho, antes de vaciar el concreto, se hace una inspección, que esa inspección debe ser aprobada por la unidad federal o por la ley o por los representantes de la ley que rigen las construcciones. Entonces, después del underground viene otra etapa en la que se colocan otras instalaciones. Esas instalaciones van a quedar dentro de las paredes o dentro del, digamos, de cualquiera unidad que va a quedar encerrada y no va a ser visible después. El ejemplo son las paredes. En el caso de la construcción residencial, las bases de esa construcción son en madera y en la construcción comercial o industrial son en metal. El revestimiento de las paredes, que se hace con drywall o con madera también ocasionalmente, antes de hacerlo hay una etapa en la parte eléctrica que se llama row. Después que se coloca el revestimiento de las paredes, viene la etapa final o el finish de los trabajos y ese en electricidad lo llamamos trim. Ese es el término que se utiliza acá muy comúnmente. Vamos a hablar ahora del row eléctrico en la construcción residencial. ¿Qué tareas se hacen en el row? En primer lugar, se instala el tablero. Hay un sitio que es marcado. Generalmente los tableros, dependiendo del estado, de la norma del estado o del condado, los tableros lo que se fija es la altura, que generalmente son 48 pulgadas, 46 pulgadas. Todo va a depender de la normativa. Esa es la altura de la base del tablero principal. Y allí ese tablero se conecta a el tablero de medición que generalmente está en la parte de afuera o en las paredes exteriores de la residencia. En este caso estamos hablando de una residencia. Entonces hay una conexión entre el medidor y el tablero principal. Eso se hace con un conductor revestido, usualmente revestido en plástico. Nosotros le llamamos en nuestro país, en Venezuela, encauchetado. O sea que está con una cubierta de plástico todos los conductores. La otra actividad que se hace es la instalación de paneles y los honrones. Los honrones son los conductores principales que van desde el tablero hasta cada uno de los sectores de la vivienda. En las viviendas está la cocina, para hablar de un sitio importante, está el garaje, está el comedor, está el dormitorio principal, están los dormitorios secundarios, están los baños. Hay varias áreas, entonces
cada una de ellas es alimentada con unos conductores que llamamos jonrones. ¿Ok? Esos jonrones se colocan al panel principal y hay ocasiones en que si la vivienda es grande hay varios subpaneles. ¿Ok? Después se hace la colocación de las cajas de los box y conductores conectándolos en las paredes. O sea, se colocan las cajas en posición. Las cajas generalmente en residencial son cajas plásticas. Unas cajas plásticas color azul. Ya lo van a ver en los videos. Hay cajas plásticas también color gris. Pero usualmente son color azul. Los hay para un solo dispositivo, para dos dispositivos, para 3, 4 y hasta para 6 dispositivos que vayan en la misma caja. Y se lanzan los cables desde para conectar las cajas y de las cajas al tablero y de las cajas a los jonrones. Esa es más o menos la disposición. Lo otro que se hace es la colocación de box en techos o lámparas o en lámparas de techo. Hago una diferenciación entre colocar las cajas en las paredes a colocar las cajas en el techo, porque las cajas en los techos generalmente las hace otro grupo de trabajo y lleva otra logística de instalación. Después está colocar las acometidas de los equipos de más consumo de la residencia. En este caso, el calentador, el aire acondicionado, la secadora, la lavadora y la cocina. Hay que establecer una diferenciación porque esos jonrones que van desde el tablero hasta esos equipos generalmente son con cable color naranja, dependiendo de la carga que tenga el equipo en placa, pues puede ser cable número 8 o cable número 10. En el caso de la secadora y la lavadora, del cuarto que va para la secadora y la lavadora, para allá se alimenta con un cable de 3 hilos. Llevaría 2 líneas vivas de 120 voltios, el neutro y la tierra. Es un cable que lleva 4 conductores, pero ya lo llaman 8-3. Porque ese dispositivo, en el caso de la secadora, trabajan generalmente a 220 y la lavadora trabaja a 110. Entonces hay que llevar las dos tensiones para ese cuarto. Igualmente pasa con las cocinas. Hay cocinas eléctricas que la potencia principal es en 220, pero los dispositivos de control de la cocina son en 110. Entonces, a veces también la acometida que va para ese dispositivo se hace con un conductor 8.3 o un conductor 10.3. ¿Ok? Aquí les quiero mostrar en el tablero principal de una casa, pues cuando se hacen las identificaciones. Esto es en el RUC. ¿Ves? Aquí pueden ver el detalle cuando van saliendo los conductores que van del tablero para la casa, salen por la parte superior y se identifican. Aquí tienen cables con color blanco, que el encauchetado o la cubierta es blanca. Esos son cables 14.2. Y también los hay en color amarillo, que son los cables número 12.2. Cada uno de ellos lleva un conductor negro. Aquí están en colores negro, blanco. Y quiero que vean el detalle que la tierra es un cable desnudo de cobre. Un cable rígido, un cable de un solo hilo, que llamamos nosotros coloquialmente de un solo pelo, ¿no? En este caso, en este tablero, pues los conductores o los jonrones que van hacia el tablero salen de la parte superior del tablero. Quiero que vean también que el tablero pues se fija con tornillos, unos tornillos tirafondo que llamamos nosotros, a una base. La base donde se van a fijar tiene que ser madera sólida, no se puede colocar en
en algo sobre el Sheetrock directamente. Tiene que tener una superficie bien rígida para colocar, que de hecho se prepara, se acondiciona antes de montar el tablero. Se acondiciona la estructura. En el tablero quiero que vean también la disposición donde van los neutros y la disposición donde van las tierras. ¿Okay? Aquí tienen unas por el lado izquierdo y otra por el lado derecho. Pueden ver también cómo los tornillos de las tierras usualmente se colocan, los tornillos son color verde. ¿Okay? Aquí tienen otro detalle del tablero y del medidor. El tablero aquí lo ven por la parte de abajo, donde está conectado las dos líneas vivas en negro y rojo y el neutro que va colocado en color blanco. Ahí en la mayoría de los tableros hay neutros por los dos lados. Entonces, ¿qué hace? Este tablero tiene una conexión con una barra, que la pueden ver aquí por debajo, que pasa por detrás y conecta los dos neutros. Conecta las dos barras de neutros que van a los lados izquierdo y derecho del tablero. ¿Okay? Y estos conductores van con un cable encauchetado, que lo pueden ver aquí, y que llega desde el medidor. ¿Okay? En el tablero del medidor se deja usualmente, para servicios, se deja un reséptico o un toma corriente doble para intemperie, en una caja para intemperie, y este reséptico también es para intemperie. Aquí tienen más detalles del panel eléctrico. Les quiero aclarar que esta fotografía no es del RUC, porque en el RUC los cables se dejan hacia los lados, no se conectan porque el tablero, digamos, los breakers no se colocan, no es parte del trabajo de hacer el RUC. Eso se hace en el trim, la instalación de los breakers, pero los cables se dejan hacia la izquierda con la suficiente holgura para que la persona que va a montar los breakers pueda cortar con bastante facilidad. Y aquí está una foto con más detalles ya conectados, ¿verdad? De los breakers. Aquí vienen los breakers de 20 amperios y aquí tienen unos breakers de 30 amperios. Quiero que vean el detalle de los breakers de 20 amperios. Estos breakers pues no son comunes en mi país y tienen al breaker se le conecta el neutro. Estos breakers detectan un desbalance entre la corriente que entra por el power y el que sale por el neutro. Si hay una diferencia entre esas dos corrientes, quiere decir que en el circuito que está alimentando este breaker hay una fuga de corriente y él dispara el breaker, lo saca de servicio. ¿Okay? Entonces es importantísimo cuando se está instalando el tablero identificar cuál neutro corresponde a cuál circuito. Eso es muy importante, a pesar de que después todos se conecten juntos, porque todos van a la misma barra del neutro. Pero cuando van a pasar por el breaker, es conveniente que estén identificados cuál neutro es, a qué número de circuito pertenece. Bien, ahora les quiero mostrar el video que tomamos de una residencia en la que estábamos trabajando. Aquí se los quiero mostrar. Quiero que vean, esta es la fachada de la casa. Quiero mostrarles acá cómo es el modelo de construcción de una residencia. Quiero que vean que toda la estructura es en madera. ¿Lo ven? Estamos entrando por el garaje y en el garaje pues pueden ver allí que está el tablero principal. Aquí ven saliendo todos los jonrones, ¿verdad? Unos salen por la parte de arriba y otros salen por la parte de abajo. Por la parte de arriba, no sé si vieron el detalle que entraba también la acometida principal. Aquí estamos en la entrada principal de la casa. Pueden ver todas las tuberías, pueden ver digamos la fachada exterior. La fachada exterior de la casa es con un material de drywall, pero completamente ahí. Este es en madera, la parte exterior, y en la parte de adentro va a ser con un drywall diferente, que va a ser un drywall de yeso con
con un cartón especial. La madera esta que está por la parte exterior es una madera, por supuesto, completamente impermeable con sus tratamientos. Aquí pueden ver los switches. Este es un switch para 3 dispositivos. Aquí tienen uno para para un dispositivo. Aquí estamos en el área del comedor. ¿Ok? Aquí pueden ver los conductores que están pasando. Aquí pasamos por la puerta posterior. Aquí tienen un switch doble, una caja doble. Quiero que vean, esas son las cajas azules de las que le hablé. Y los receptáculos que se colocan a una altura de 18 pulgadas al centro de la caja. Eso generalmente es así. Quiere decir que quedan. Aquí ven la isla de la cocina. Aquí estamos pasando por, vamos a subir por la escalera para las habitaciones. Quiero que, para los que tienen la curiosidad, para que vean el detalle de la construcción. Miren todos los detalles. Aquí no se ha puesto el drywall, entonces, por supuesto, se está haciendo toda la parte eléctrica, pero también se está haciendo todas las demás conexiones de aires acondicionados, ductos, tuberías de aguas blancas, de aguas negras, las tuberías de gas. Todo eso se va haciendo antes de colocar el drywall. ¿Ok? Aquí estamos pasando por los baños interiores. Ahí ven un fan, el fan del baño. ¿Ok? Los switches. Aquí aprovechamos que podemos pasar por entre las paredes. Aquí está el área de la lavadora y la secadora. Ya ven el cable anaranjado que va para la secadora. Y por aquí está el cable anaranjado que va para el calentador. ¿Ok? Después pasamos para los cuartos, que son los cuartos secundarios. Aquí está el baño común de la parte de arriba. Esta vivienda tiene 2 baños en la parte de arriba y 2 baños en la parte de abajo. Tiene 4 baños y 3 habitaciones. Bueno, pues bien, esto era lo que les queríamos mostrar en el día de hoy. Espero que este video les sea de suma utilidad y les deseo un excelente día mientras terminan de ver el video. Que la pasen muy bien y gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal.